¿Es Israel una potencia nuclear? A lo largo de este programa trataremos de dar respuesta a esta interrogante. El arma nuclear en manos de un Estado da poder. La explosión de un artefacto atómico ha servido como señal de capacidad, poder y presencia internacional. El arma atómica es un arma política. El poseerla otorga un estatus privilegiado de ser considerado Nuclear Weapon State. En el caso de Israel, este país ha tenido siempre una posición de total opacidad sobre su supuesto programa nuclear, pero se sabe, e inclusive autoridades como por ejemplo su ex premier Ehud Olmert, en su debida oportunidad, insinuaron de que el país estaba en posesión de armas nucleares. Y esta declaración fue en el marco ya de la crisis que comenzaba a tener el Estado judío con la República de Irán. Fruto de la crisis de Suez en los años 60, el Israel de Golda Meir, David Ben Gurión y Levi Eshkol consiguió el apoyo de Francia para establecer un programa nuclear como garantía de seguridad frente a sus vecinos árabes. Simón Pérez venció las aprehensiones de Guy Mollet y el 3 de octubre de 1957 consiguió firmar un acuerdo de cooperación con Francia para construir un reactor en Dimona, pieza fundamental para el programa nuclear civil y militar de Israel. En aquellos años, empresas noruegas facilitaron agua pesada como elemento básico para conseguir plutonio. Compañías de los Estados Unidos proporcionaron un reactor pequeño de investigación dentro del denominado programa Átomos para la Paz. Como analiza Abner Cohen en su libro Israel y la bomba, en la defensa israelí se cruzaron dos escuelas de pensamiento: la tecnonuclear, que recomendaba la disuasión, representada por Simón Pérez y Moshe Dayan, y la convencional, que ante la eventualidad de que los árabes reaccionarían con vehemencia si Israel conseguía un poder impredecible, preferían la eficacia de la aviación y de los blindados. La administración del presidente John F. Kennedy opuso resistencia al programa nuclear de Israel. El interés por el plutonio o la investigación metalúrgica desdecían que la planta de Dimona tuviese propósitos exclusivamente civiles. Para Kennedy, la crisis regional se evitaría si Israel impulsaba ciertas medidas de confianza ante sus vecinos, singularmente Egipto, y permitía inspecciones a técnicos para comprobar los aspectos pacíficos del desarrollo nuclear emprendido. Este fue el contenido de una carta a Levi Eshkol, ex primer ministro de Israel, el 5 de julio de 1963, en la que se planteaba conceder garantía de seguridad a Israel y la renuncia de Egipto a los misiles suministrados por Rusia a cambio del abandono de su programa nuclear. En ese momento, Washington y Moscú negociaban el tratado de prohibición parcial de pruebas nucleares y un tratado de no proliferación que redujera las potencias nucleares a 4. Un Israel nuclear desestabilizaría este acuerdo.
Costó mucho que Skoll accediera a las inspecciones americanas. Los israelíes se consideraban rodeados por enemigos, objetivo potencial del arma química. Egipto las habría utilizado en Yemen y diana de la coalición soviético-árabe en la Guerra Fría. Ante la negativa americana de prestar garantías explícitas de seguridad, Israel optó por continuar con su programa nuclear, autosuficiencia en plutonio y adquisición a Francia de misiles portadores. El presidente egipcio Abdel Nasser consideraba casus belli el desarrollo del programa nuclear israelí y comenzó un programa de rearme convencional. Nasser hablaba de guerra preventiva, destrucción de instalaciones nucleares, Siria de guerra de liberación. Durante la administración Johnson, un continuo forcejeo entre Washington y Tel Aviv fue facilitando blindados, los blindados M48 Skyhawk, que se añadían a los Mirage y a los misiles franceses. La explosión nuclear china de 1964 introdujo serios temores en Washington ante una proliferación nuclear en cascada. En 1966, los servicios de inteligencia confirmaban que Israel disponía de materia fisible, tecnología y vectores. Ben Gurión había asegurado la finalidad exclusivamente pacífica del proyecto nuclear israelí. Skoll se había comprometido con Johnson a respetar el principio de no proliferación, pero sin restringir su capacidad de investigación y desarrollo tecnológico. Para superar las objeciones de Kennedy, Skoll se refirió también a la renuncia, en todo caso, al primer empleo. Sin embargo, Israel nunca ha reconocido abiertamente la posesión del arma. Su política nuclear es absolutamente opaca y secreta. Se conoce la respuesta de Isaac Rabin a Paul Walker, enviado de Dean Rusk, cuando dijo que condicionaría el suministro de Phantoms a Israel a su aceptación del Tratado de No Proliferación Nuclear. ¿Qué es un arma nuclear? Algo que nunca se ha probado y que está producido por un país del que no consta experiencia. ¿Puede creerse en la introducción de un arma nunca antes probada? Tras la invasión de Checoslovaquia, el entonces secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger aceptaría como formulación académica la posibilidad de arma nuclear en manos de ciertas potencias regionales, no automáticamente cubiertas por las seguridades de defensa americana y susceptibles de amenaza soviética. Los nuevos entendimientos con Meyer en 1969 implicaban el final de las inspecciones americanas y el compromiso israelí de no revelar públicamente su capacidad nuclear ni realizar prueba de la misma. Entre 1965 y 1969, expertos nucleares de los Estados Unidos visitaron anualmente Dimona. La CIA informó al presidente Johnson en 1968 que Israel ya había fabricado una bomba atómica. En 1969 Israel suspendió las inspecciones y en julio de 1970, a raíz de una comparecencia del director de la CIA, Richard Helms, el New York Times publicaba que Israel poseía armas nucleares. De la ambigüedad inicial, Israel se ha ido desplazando hacia la opacidad. Su política nuclear no, no disuadió por sí sola a sus vecinos en la guerra de 1973.
la guerra del Yom Kippur. El cruce de Suez por Egipto no desencadenó represalia nuclear. Israel se ha ceñido siempre a su política declarativa de no primer uso. El 22 de septiembre de 1979, el satélite estadounidense Vela detectó un doble destello distintivo. Esto fue identificado en la costa surafricana. Los datos del satélite y otra información de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos concluyeron que se trataba de un ensayo nuclear. Según los departamentos de Defensa y de Estado, un destello similar había sido detectado 42 veces y en las 41 ocasiones anteriores se trató de un ensayo nuclear. Un informe de la CIA de ese mismo año concluía en lo siguiente: de todos los países que pueden ser responsables del suceso del 22 de septiembre, Israel sería probablemente el único para el que una prueba clandestina es virtualmente posible. En los años precedentes, la CIA ya había documentado la colaboración de los israelíes en la investigación nuclear en Sudáfrica. Finalmente, en junio de 1980, la CIA confirmó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que el Vela había detectado un ensayo nuclear de unos 2 a 3 kilotones y que Israel y Sudáfrica estaban probablemente implicados. Israel no ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear al no cumplir las 3 condiciones que proponía este tratado: garantías de seguridad, garantías de suministro y un acuerdo de paz que garantice una retirada de los territorios ocupados. No obstante, como miembro del Organismo Internacional de Energía Atómica, desde 1996, Israel ha aceptado la aplicación de un marco limitado de salvaguardias ad hoc sobre ciertas instalaciones nucleares declaradas que en realidad no son representativas de su programa. Considerado Estado nuclear, Israel no acepta la primera introducción de arma nuclear en su zona geográfica como aparente contrapartida a su propia declaración en tal sentido. En 1981, Israel destruyó el reactor nuclear iraquí de Osirak, pese a estar sometido a salvaguardias. En el año 2007 desarrolló una acción aérea no especificada dentro de Siria junto al río Éufrates, aparentemente dirigida contra un reactor en construcción. Esta acción no fue llevada al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, por lo que resulta preocupante las afirmaciones de algunos líderes israelíes sobre el actual programa nuclear de Irán. Israel, como signatario del Tratado para la Prohibición Total de Armas Nucleares, es uno de los estados cuya ratificación se hace imprescindible para su entrada en vigor. Y ahí tenemos, por ejemplo, en esta imagen, cuáles son los países que poseen el arsenal nuclear mundial. Hoy que se habla tanto de la posibilidad de una guerra nuclear por lo que está pasando en el mundo, por los conflictos que estamos viendo, tanto en Ucrania y también en el Medio Oriente, en el que también está involucrado nuevamente Israel. Ahí, de acuerdo a esa fuente estatista, vemos que el país que tiene la mayor cantidad de
ojivas o cabezas nucleares en el mundo es Rusia, con 5.889, seguido por los Estados Unidos. Prácticamente podríamos decir que entre ambos países se concentra el 90% de todo el armamento nuclear mundial. Y luego vienen ya con mucho menor número otros países como China, Francia, el Reino Unido, Pakistán, la India. Encontramos a Israel, que según esta fuente estaría en posesión de 90 ojivas nucleares, y el último país que ha sido reconocido prácticamente como país nuclear, Corea del Norte. Según esta información, esas ojivas, este número incluye ojivas desplegadas, almacenadas y retiradas en espera de desarme. Otras fuentes, por ejemplo, citan de que Israel podría estar en posesión entre 90, como, sí, como vemos acá, y podría ser hasta 400 ojivas nucleares. Bien, si te gustó el video, compártelo y te invitamos a que te suscribas a mi canal. Muchas gracias.